amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. Bienvenidos a Dos gatos en tierra de perros. Hoy solamente hay un gato, que soy yo, porque Fernando no está. Está de vacaciones en la ciudad de Frisco, Colorado, uno de sus lugares favoritos. Pero ahí tenemos con nosotros un invitado especial que también es gato, porque es de Madrid. Es autor y es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Pedro Corral, bienvenido Pedro. ¿Qué tal, Joe? Encantado. Muchísimas gracias tanto a Fernando como a ti por vuestra confianza y por vuestra amabilísima invitación. Estoy encantado y felicitaros por lo que hacéis, ¿no? Me parece que es una ventana abierta desde Estados Unidos hacia, en este caso particular, hacia España y hacia nuestra actualidad política, que es verdaderamente bienvenida y agradecida. Igualmente, pues yo creo que hay mucho de qué hablar. Yo quería empezar con la manifestación que pasó hoy en Madrid con el Partido Popular. ¿De qué se trató y cómo salió? Bueno, el martes que viene, como sabes, Joe, se produce la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, candidato del Partido Popular a la presidencia de gobierno, que es quien ganó las elecciones. Para una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados hacen falta 176 diputados. Ahora mismo PP, Vox con Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro sumaríamos 172, nos faltan cuatro diputados para poder obtener la investidura de Feijóo. Pero de lo que se trataba hoy era de salir a protestar y a denunciar esas negociaciones que está llevando a cabo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista, con los independentistas, sobre todo en un punto clave para nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de derechos y libertades, que es la posible aplicación o aprobación de una ley de amnistía para los delitos cometidos por los independentistas en 2017, el famoso 1 de octubre. Esto supondría, la ley de amnistía está prohibida en la Constitución, no explícitamente, pero la Constitución prohíbe los indultos generales. Un indulto general, Joe, para que vuestros oyentes entiendan la diferencia, supone borrar la pena de aquel que ha delinquido y al que se le concede el indulto. La amnistía supone no solo borrar la pena, sino borrar el delito. ¿Cuándo se han aprobado leyes de amnistía en España? La última, en el año 77, cuando se pasó de una dictadura a una democracia, entendiendo que los delitos de índole política que se habían cometido contra la dictadura no podían seguir manteniéndose penalizados y castigados en una democracia, dada la ilegitimidad de esa dictadura que viene de del establecimiento del nuevo régimen democrático. En este caso, ¿qué supondría una amnistía a los independentistas catalanes? Supondría decir que ellos obraron justamente, ellos obraron legítimamente y en cambio la España constitucional, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, obró ilegítimamente contra ellos, porque supone borrar el delito, supone aquí no pasó nada y realmente ellos eran los que tenían la razón y no nuestro Estado democrático, ¿no? Bueno, esto es de una gravedad tal, lo están denunciando no solo los políticos, juristas, socialistas de compañeros de Pedro Sánchez, también el propio gobierno y el propio Pedro Sánchez con sus ministros hace muy pocos meses
estaban en contra de la amnistía, diciendo que jamás, que nunca, que era inconstitucional, que no se podía aplicar, que podrían pedir lo que quisieran los independentistas catalanes, pero que la amnistía jamás se les podría dar. Hoy nos están intentando convencer de lo contrario. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha perdido las elecciones, Pedro Sánchez tiene la ambición de mantenerse en el poder, que no digo que no sea legítima y tiene todo su derecho, pero verdaderamente a un precio tan elevado que es la destrucción de nuestra España democrática. Nada, ni más ni menos, ponernos de rodillas e hincarnos ante los que quisieron destruir la España democrática. Hombre, pues sí, entiendo que se van a repetir las elecciones, ¿es verdad? ¿O qué es lo que está pasando con eso? Sí, bueno, es una de las posibilidades. Nos iríamos además seguramente al mes de enero con una nueva convocatoria electoral. Ahora mismo todas las posibilidades y alternativas están abiertas. No sabemos qué puede suceder el martes. Se está hablando de que el Partido Popular instigando el transfugismo, pero es muy curioso porque es que la propia Constitución española asegura que los diputados no están sujetos a mandato imperativo, es decir, los diputados obran según su conciencia, votan según su conciencia y si, bueno, pues si hay algún socialista que entiende como lo estaba entendiendo el Partido Socialista hace 2 meses o grandes históricos dirigentes del socialismo como Felipe González, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo Terreros, que ha sido expulsado del partido por mantener la misma posición que el partido mantenía hace 2 meses. Esto no lo entiende nadie, verdaderamente lo que está sucediendo en el Partido Socialista. Esto no se trata de transfugismo, se trata de esa mano tendida, que es una expresión que a mí me gusta. Feijóo tendió la mano a Pedro Sánchez para que la gobernabilidad de España no esté sometida a los caprichos y a las arbitrariedades de los independentistas y de todos aquellos que quieren destruir nuestro país. ¿Y qué hizo? Le ofreció un pacto sobre 6 temas absolutamente inaplazables que exigen reformas inmediatas, como es la situación económica, la financiación autonómica, las familias, el agua. El agua es un problema en España crucial para media España. Bueno, eran pactos de Estado que ofrece Feijóo a Pedro Sánchez a cambio del apoyo en la investidura, con una condición, Joe, y esa yo creo que es de una gran generosidad, que es convocar elecciones a los 2 años. Conseguir esos pactos de Estado que enderece el rumbo de este país que está atravesando una profunda crisis institucional. Por cierto, uno de los pactos era regeneración democrática. Salir de este marasmo, de esta crisis política, económica, institucional, social que tenemos encima, a través del acuerdo de los 2 grandes partidos. Y esa es la mano tendida de Feijóo. Bueno, pues Pedro Sánchez, él está dispuesto, ha dicho que va a buscar los votos debajo de las piedras para conseguir una mayoría, dejando de lado esa oferta del Partido Popular para seguir él gobernando con los herederos de ETA, los independentistas y golpistas del año 2017. Bueno, pues verdaderamente es una huida hacia adelante solo por el querer mantener el poder que nos deja bastante perplejos, y yo creo que nos está dejando bastante perplejos a españoles de toda condición y de toda, digamos, etiquetaje político. O sea, se está viendo en esa revuelta, a veces silenciosa, otras explícita, de grandes figuras del Partido Socialista Obrero Español que no transigen por esa deriva del Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Pues muy bien. Está todo abierto, todas las cartas están sobre la mesa, pero lo que se le está pidiendo a Pedro Sánchez es que no pague un precio elevado que haga recaer sobre todo
sobre el futuro del resto de los españoles. Y él puede pagar el precio que quiera de su bolsillo, de su partido, pero no poner en un compromiso como va a ser esa ley de amnistía, esa posible ley de amnistía, que, como digo, haría ilegítimo y culpable nuestro sistema democrático por haberse enfrentado a aquellos que intentaron destruirlo, ¿no? Pues muy bien. Yo le mandé, para que sepas, un mensaje por WhatsApp a mi amigo Fernando antes de la entrevista, a ver si tenía preguntas. Y él quería también mencionar o preguntarte sobre el hecho de que Sánchez está hablando ahora sobre pactar con gente que está contra la monarquía. ¿Es eso verdad? O sea, que están pensando o contemplando anular la monarquía, o qué va a pasar con eso? Bueno, esa es una de las peculiaridades que tienen todos estos grupos, por cierto, que tienen un porcentaje de votos a escala nacional insignificante. O sea, por ejemplo, Puigdemont pues, tiene el 1,6% de los votos. Es este señor prófugo de la justicia con el que ha convertido en su principal interlocutor Pedro Sánchez, no él directamente, que sepamos, pero sí a través de figuras interpuestas como la vicepresidenta Yolanda Díaz, que fue a Waterloo a entrevistarse con él. Pero en estos grupos, bueno, Esquerra Republicana, en sus estatutos desde los años 30, tiene la República, ¿no? Como modelo de Estado, ¿no? Bueno, pues es absolutamente legítimo. Si uno puede ser republicano, mira, yo lo recordaba esta misma mañana, ¿no? A una amiga diciéndole, anda, pues si yo iba a las manifestaciones por la República a finales de los años 70, el 14 de abril era la conmemoración de la República, y yo salía a dar saltos en Cuatro Caminos, éramos 4 gatos, como Sí, vuestro sí. programa, unos poquitos más que vuestro programa, Sí, sí. pero no muchos más, no te creas. Lo que pasa es que, claro, aquello estaba plagado de furgones de policía, y es que, nada, no durábamos ahí 5 minutos, ¿no? Porque nos disolvían prontísimo, ¿no? Quiero decir que se me ha ido un poco el hilo, pero sí, vamos a ver que sí, que se puede ser republicano y se puede defender la República como modelo de Estado, pero la Constitución tiene un íter, un procedimiento establecido para cambiarla. Es verdad que nuestra Constitución del 78 establece la monarquía parlamentaria como forma de Estado, pero bueno, si tuviéramos partidos pro-republicanos que consiguieran esas mayorías necesarias, más de 2/3 para cambiar la Constitución, pues adelante, nadie podría oponerse, sería el designio democrático. Lo que estamos viendo es, en general, un intento de cambio de sistema constitucional por la puerta de atrás. Es decir, sin seguir los procedimientos, sin establecer las minorías necesarias y adecuadas para estos procesos de cambio. Por supuesto, sin consultar a los españoles. Alguien le ha dicho en redes sociales a Pedro Sánchez, oiga, si está usted tan convencido de la amnistía y de que esto es un bien para España, ¿por qué no lo somete a referéndum? Claro, pregúntenos a todos, ¿no? Bueno, deberían preguntarnos a todos en caso de ese referéndum de autodeterminación de Cataluña, del que se está hablando también. ¿Por qué no voy a decidir yo sobre el futuro de Cataluña si yo soy un sujeto que participo de la soberanía nacional? Es decir, el destino de España lo elegimos entre todos. No puede ser que el destino de España lo elija una parte de España, ¿no? Sobre todo porque el territorio en el que están ellos es español. No, esa parte de España no nació como Cataluña, no. Es un curso histórico en el que, bueno, tenemos ahora mismo este problema del secesionismo y tal, lo tuvimos también en los años 30, y es legítimo. Aquí no se persigue a nadie,
por sus ideas. Aquí se persiguen a los que violan la ley para imponer sus ideas a los demás, que eso fue el 1 de octubre. Eso fue el golpe de Estado. El golpe de Estado fue retorcer y violentar el orden constitucional para marcar otro rumbo, imponiéndoselo, por cierto, a españoles que viven en Cataluña y a los que se quiere hacer extranjeros en su propia patria. Yo creo, y este es un debate que podemos mantener, creo que no existe mayor expresión de supremacismo, de xenofobia, que a unos españoles se les quiera convertir en extranjeros en su propio país. Y esto es lo que la mitad o más de la mitad de la población en Cataluña está padeciendo desde hace muchos años, con esta tensión, esta ruptura de la convivencia, ¿no? Y eso he notado también que recientemente en el Congreso de los Diputados quieren hablar en su propio lenguaje, o sea que va a haber un traductor para traducir desde catalán, desde gallego, desde euskera. Eso, bueno, yo como siendo extranjero quizás no puedo tener opinión, pero yo también vivo en un país en que tenemos varios lenguajes, pero por aquí somos un país de migrantes, pero de todas formas hace falta tener un lenguaje común que todo el mundo entiende. Y yo sé que si vas a Galicia, si vas al País Vasco, si vas a Valencia, donde sea, todo el mundo sabe castellano. No todo el mundo sabe euskera, ni catalán, ni todo lo demás, aunque se entiende algo de catalán porque se parece mucho a español, pero euskera no, y otros tampoco. Así que, ¿qué opinas de eso? ¿Te parece que es otra forma de empujar? De atacar lo común, sí. de atacar lo común, ¿no? De ir contra la unidad. Yo soy de los que creo que sí, que la riqueza lingüística y la diversidad lingüística es una riqueza. Yo personalmente, y esto va a parecer un poco aquello de lo que dijo Aznar, ¿no? De yo hablo catalán en la intimidad. Bueno, no, yo no llego a tanto, pero yo canto o me gusta oír música en euskera, en vasco. Yo soy de San Sebastián, nacido ahí de Chiripa, en Guipúzcoa, pero no sé, me atrae muchísimo todo lo vasco y bueno, pues yo oigo las canciones de Benito Lerchundi, como oigo las de Luis Llach. Yo me crié pues de mi adolescencia escuchando las canciones de Luis Llach, ¿no? Y hay algunas pues que me sé, claro, y las pongo ahora y las puedo cantar en catalán perfectamente. Pero lo que detrás de este reconocimiento de la diversidad se ha producido en el Congreso de los Diputados no tiene otra intención que atacar lo que nos une, y ese es el español. La Constitución señala en su artículo 3 que las lenguas, el catalán, el vasco, el gallego, son lenguas oficiales en sus respectivas regiones de acuerdo con sus estatutos de autonomía. ¿Esto qué significa? Que no nos pueden vender que sean cooficiales en el resto de España. Son oficiales en su región junto con el castellano o con el español. Ahí hay otro debate, cómo llamarlo y tal. Bueno, pues vamos a llamarlo castellano en este caso. Perdón. Primero, el procedimiento que se ha seguido en el Congreso ha sido pues también un desbarajuste ilegal. Primero se impone, luego se debate y luego se aprueba. No, hombre, las cosas no se hacen así. Esto es una explosión de arbitrariedad que no puede más por parte de la presidenta del Congreso. Pero lo que lleva es a hacer de menos y a rebajar el valor de lo común, de esa lengua española que compartimos ya 600 millones de hablantes. Es decir, si nosotros en nuestra propia casa, en la Casa de la Soberanía Nacional, hacemos de menos el valor de lo que nos une, lo has dicho tú muy bien, Joe, en el idioma en el que nos entendemos todos. Si Antonio Ortúzar se va a Waterloo a hablar con Puigdemont y se hacen fotos, todo el mundo se han preguntado dónde estaban los traductores.
¿Por qué hablan en castellano entre ellos, entre un catalán y entre un vasco? ¿Y por qué tenemos que hacer este paripé en el Congreso de los Diputados, en los que además todas las lenguas que se hablen, vasco, gallego y catalán, se traducen solo al castellano? Es que no tiene... Lo lógico sería que el gallego oyera el catalán traducido al gallego, el catalán oyera el vasco traducido al catalán, ¿no? Bueno, pues no, no ocurre así. Entonces, verdaderamente es una tomadura de pelo. Hay otra cosa, esto se aprueba, fíjate Joe, se aprueba como resolución en un debate sobre el Estado de la Nación en el año 2005. Estamos hablando prácticamente de 20, más de 20, no, casi 20 años, ¿no? Sí. 18 años. Hace 18 años se aprueba ya en un debate del Estado de la Nación. Oye, ¿al PSOE le ha importado durante estos 18 años implementarlo? Una medida aprobada formalmente, oficialmente en el debate del Estado de la Nación. Pues no le ha interesado. Le interesa ahora que necesita los 4 votos o los 7 votos, mejor dicho, para conseguir la mayoría para poder gobernar, ¿no? Bueno, pues es todo un espectáculo bastante poco constructivo en relación con la deteriorada imagen que la política tiene ya en la sociedad española, ¿no? Esto contribuye, una vez más, oye, con los grandes problemas que tenemos, bueno, pues hay que comprar pinganillos, hay que contratar traductores. Ya sabes que se ha montado un lío porque ahora los letrados se desentienden de la veracidad de lo traducido. Las taquígrafas del Congreso o dactilógrafas dicen que tampoco se hacen cargo de aquello que ellas tienen que recoger, ellas o ellos tienen que recoger en sus transcripciones, porque esa traducción no la han hecho ellos, ¿sabes? Los del equipo, ¿no? Bueno, pues es todo un cacao, pero verdaderamente el fondo del asunto es este, ¿no? Una lengua común que, por cierto, es absolutamente perseguida en algunas de las comunidades que reivindican la riqueza de la diversidad lingüística. Oiga, pues aplíquelo en sus regiones. Es que en Cataluña no se cumple, no se está cumpliendo el imperativo, la obligación legal de que haya un 25% de contenidos en castellano en las enseñanzas. Entonces, oiga, vale, si estamos todos encantados, muy bien, bien por la diversidad lingüística, bien, vale, de acuerdo, mira, podríamos aceptarla a lo mejor en el Congreso, pero vamos a aplicarla también entonces en sus regiones, donde no se respeta esa diversidad, ¿no? Bueno, ya te digo, en el fondo, pues todo viene a erosionar, a seguir erosionando esa imagen que los políticos tenemos en lo que cala al final en el ciudadano español, ¿no? Yo creo que habría que hacer debates muchísimo más constructivos, muchísimo más edificantes, más pegados a la realidad. Tenemos graves problemas. Hemos llegado a perder poder adquisitivo situándonos a lo que teníamos hace 20 años. Los españoles. Esto no es el tema, en vez de estar discutiendo de lenguas, de tal, en una cosa que no es un problema. Entonces, al final, se crean problemas artificiales y nos despistan y nos distraen de los verdaderos problemas que tiene la sociedad española, ¿no? Sí, eso está pasando también en los Estados Unidos. Bueno, tengo que decir una cosa también, que yo tengo muchísimo amor hacia los vascos, que tenemos mucha gente de origen vasco por aquí. Eso es. Yo conozco a mucha gente. Hay un lugar, un restaurante por aquí que es el Centro Vasco. Ajá. Y yo suelo pasar por ahí bastante, que juegan al mus cada domingo, todos los ancianos, y bueno, la mayoría hablan español o francés, pero euskera también, pero más bien español o francés. Sí. Pero sí, yo creo que muchas de esas cosas, de esos asuntos, son para distraernos de problemas verdaderos, porque la gente lo que les importa más es la economía, trabajo, oportunidades, el futuro. Eso es. Y pues parece que
cuando las cosas no van muy bien, en vez de hablar de eso, se habla de cosas que la verdad no tienen importancia en la vida cotidiana, ¿no? Sí, 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 sí. Ese es ese encapsulamiento de los políticos que parecen, bueno, yo creo que estamos ya llegando al paroxismo con lo de Pedro Sánchez y la amnistía. Al final parece que son los políticos resolviendo problemas creados por otros políticos para que, por conveniencia política, yo pueda mantenerme en el poder, ¿no? O sea, saltarse la ley, estar por encima de la ley como pretende Pedro Sánchez, para imponer la impunidad de unos políticos a los que nadie empujó a eso. Fueron ellos libremente los que decidieron violentar la ley, pasarse de la raya, y ahora tienen que pagar por eso, ¿no? Como paga cualquiera cuando viola la ley, ¿no? Bueno, pues Y parece cuál que es el castigo normal para ese tipo de delito? bueno, pues mira, Oriol Junqueras al final le condenaron a 13 años por un delito de sedición con malversación. Bueno, pues al final, sabes que les indultó Pedro Sánchez, luego eliminó el delito de sedición, es decir, nos ha dejado indefenso al Estado de Derecho, a la propia a España, ante delitos de este cariz. Luego rebajó las penas por malversación. Yo no sé si en Estados Unidos se concebiría que unos políticos le rebajen las penas por haber malversado dinero público a otros. Bueno, Pues, eso sí, me parece que es una cosa internacional. Desafortunadamente, muchos de los sí, problemas en España sí, son los mismos se problemas por repiten, aquí y tienen que ver también con los sobornos y con otras cosas. sí. Pero Ah, no, sí, sí, sí. Lo único que es tremendo que habiendo sobornos y habiendo corrupción, como hay en todos lados, oye, en mi propio partido ha habido corrupción, ¿para quién va a negarlo? En el PSOE, en Cataluña los partidos independentistas también. Bueno, habiendo esto, ¿cómo se te ocurre además un gobierno que le hizo una moción de censura a Mariano Rajoy con la bandera de la lucha contra la corrupción? Y es el primero que decide rebajar el castigo por el delito de malversación. Es que nos hemos vuelto locos. O se piensan que nos chupamos el dedo y que ya nos da igual todo y que no nos interesa nada, o verdaderamente es preocupante, ¿no? Se está llegando a unos límites pues, bastante irracionales también, ¿no? Una parte de absurdo ya que uno no entiende nada, que no concibe cómo se puedan estar tolerando estas cosas. Otra cosa que ha hecho Pedro Sánchez ha sido convertirse en el en el gran falsificador, ¿no? O sea, no hay nada que diga que se mantenga un tiempo porque después de ese tiempo está diciendo lo contrario. O él dice que no miente, que él cambia de opinión. Sí, bienvenidos los cambios de opinión. Pero eso hacen por aquí igual, igual. Parece que todos los claro, movimientos son iguales, que hay sí, un guión que todos siguen, eso parece. es. ¿Quién no cambia de opinión en su vida? ¿Quién no ha cambiado de opinión? Bueno, yo he cambiado de opinión, lo he contado antes. Yo iba a las manifestaciones por la República y ahora soy un firme defensor de nuestra monarquía parlamentaria, porque además es curioso, ¿no? Cómo coinciden entre las monarquías parlamentarias, se cuentan las democracias más avanzadas del planeta, ¿no? Bueno, pues es una coincidencia, sí o no, o puede que sea precisamente porque es un modelo de Estado que permite ese desarrollo y ese afianzamiento como ha sucedido en España con, con, con la monarquía parlamentaria, ¿no? Hemos llegado a constituir una democracia avanzada que se mira en el mundo como modelo tal, y bueno, pues parece que estamos tirando todo eso ahora mismo por el sumidero, ¿no? Como si estuviera ya amortizado. Oye, la democracia es una cosa que se vive y se defiende y se pelea y se conquista a diario, ¿no? Bueno, pues en esas estamos. Yo creo que compartimos, y creo que también por parte de la izquierda,
se está compartiendo esta preocupación y así lo están expresando. Es que hay muchas figuras de la izquierda y del llamado progresismo que están coincidiendo con el Partido Popular o con el pensamiento conservador en que verdaderamente hay un peligro para nuestro Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, pues ojalá que al final se calmen las aguas y podamos llegar a reconocernos los unos en los otros en la defensa de lo común, ¿no? Y de lo básico. Sí, Y es una pena, ¿no? a eso Sí, iba también porque es el mismo problema perdón. por aquí, por los Estados Unidos, que cada uno está en su bando, o estás de izquierdas o estás de derechas. Aquí en los Estados Unidos o eres demócrata o eres Sí, republicano. Y la verdad es que yo no soy ninguno de los dos, soy independiente. A veces muy estoy de bien. acuerdo con los de la derecha y a veces con los de la izquierda. Pero si digo algo criticando a algún lado, entonces especialmente en las redes sociales, todo Fíjate. el mundo me ataca y me dice, pues Sí, sí, eres pacha o eres lo que sea. Y que vamos, solamente estoy diciendo mi opinión, que es mi humilde opinión, así pero es. básicamente parece que hay que estar de acuerdo Sí, 100% y nadie está de acuerdo 100% en nada, porque es imposible que todo el mundo esté de acuerdo con un grupo. mm, eh, ¿Y cómo crees que podemos mejorar esa situación, la división en la población? Porque la verdad es que ahora hemos sí, llegado a un punto en que hay violencia, hay detenciones, hay gente, como seguramente has visto lo que pasó en los Estados Unidos el 6 de enero de sí, hace un par de años. Dicen que era un golpe de Estado, yo no estoy de acuerdo en eso, porque vamos, sí, yo pero fue viví el un golpe. momento muy tenso. Todos lo vivimos Sí, con sí, gran tensión. Sí, sí, es pero más así. bien una manifestación fuera de control en mi humilde Mm, opinión, porque yo he visto golpes de Estado como el golpe de Estado de Tejero en el 81, sí, que eso era de verdad, no te digo nada. sí, Claro. sí, habían hecho algo, no eran un grupo de locos cagando en las oficinas y haciendo el tonto y Ujú, sacando selfies. fíjate. Eh, pero bueno, esa es mi opinión. Seguramente mucha gente me va a Sí. decir y me va a mandar a la mierda por ¿Cómo? esto. A mí es una pregunta que tiene una respuesta muy difícil, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar esta polarización, ¿no? Esta tensión entre los extremos que al final arrastra a mucha gente que tiene posiciones como la tuya o como la mía de decir, oye, bueno, pues yo quiero escuchar a este, primero porque yo no tengo la verdad absoluta. Hay un poema precioso, un pensamiento de Machado no me interesa tu verdad, me interesa la verdad. Vamos juntos a buscarla, ¿no? Me parece, es precioso, porque es que es el reconocimiento, que es un reconocimiento muy liberal, por cierto. El liberalismo tiene ese ingrediente del reconocimiento de la aportación que puede hacer el otro a tu visión del mundo. Y yo creo que ese espíritu liberal que existió, que ha existido hace muy poco tiempo en España, como existió durante la República, dentro de ese marasmo también de tensiones entre los extremos, pero había muchísima gente liberal de derechas y de izquierdas. Y en España también, y la sigue habiendo. De hecho, uno de los grandes valores que yo he encontrado en Alberto Núñez Feijóo es un señor al que yo no tengo que hacer la pelota, yo no tengo esa necesidad, pero sí diré sinceramente que uno de los grandes valores que yo he encontrado en Alberto Núñez Feijóo es esa voluntad de romper la España de los bloques. Esa reconstrucción de las dos Españas, que yo debo decirlo, ha tenido un gran protagonismo la izquierda, rompiendo ese acuerdo que hubo en la transición muy fundamental, muy básico, que fue aquella guerra civil que enfrentó a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, no puede volver a enfrentar a los nietos y a los bisnietos. Esa fue una regla de oro. No se puede utilizar como arma política la guerra civil. Y aquí ha habido una pretensión de presentismo
brutal en el reparto de etiquetas de las viejas, rancias, oxidadas etiquetas del año 36, volver a repartirlas en una sociedad española en el siglo XXI abierta, diversa, plural, mestiza. Verdaderamente es que ha sido como abrir aquel baúl de fétido, ¿no? de apolillado, de tal, y que toda esa atmósfera invada toda la estancia de nuestra vida social, política, cultural. Ha sido verdaderamente tremendo. A esto, pues sí, se ha respondido desde el otro lado también, pues con tal, pues al final hemos recuperado lo de los fachas, los rojos, los tal. Es de una inmensa tristeza, porque los que protagonizaron, sufrieron y vivieron la guerra civil fueron capaces de pasar página para que sus hijos y sus nietos no siguieran sufriendo lo que de terrible tuvo ese enfrentamiento entre españoles, ¿no? Y verdaderamente yo siempre he reconocido la inmensa generosidad de aquellos de la izquierda que sufrieron cárcel, que sufrieron exilio y que vinieron aquí con la mano tendida, ¿no? A decir, aquí enterramos las trincheras de la guerra civil, ¿no? Como Marcelino Camacho, que fue preso con Franco, fue combatiente del Ejército Popular Republicano y que tiene un discurso sobre la ley de amnistía aquella del 77 que enterró la guerra civil, diciéndolo él en esas palabras. Hemos venido aquí a enterrar la guerra civil definitivamente, que es una pieza de oratoria verdaderamente colosal, histórica. Bueno, pues todo eso, que es el mayor legado, ahí yo estoy seguro de que coincidirás conmigo, es el mayor legado que puede tener una nación, el legado del perdón, el Sí, legado del abrazo, de la reconciliación, de la concordia, después de haberse estado matando a lo bestia. Yo sí. soy de los que me encierro a estudiar legajos de la guerra civil. Muchos están digitalizados, lo cual es una gran suerte. Me puedo pasar los fines de semana enteros viendo legajos de la guerra civil y te das cuenta del terrible desgarro que es una contienda fratricida en tu propio bloque de vecinos, en tu propia calle, enfrentado, dividido, que no sabes si el vecino te va a matar o si lo tienes que matar tú a él, porque es que es horroroso, horroroso. Bueno, pues parece que hemos hecho un poquito, hemos pintado una guerra civil muy simplista, una visión muy simplista, muy maniquea, muy eficaz a la hora de, ya te digo, revivir y resucitar estos planteamientos maniqueos y de bloques y de bandos y de trincheras, ¿verdad? Y estamos en estas. Y estamos en estas con ese eco lejano de la división de las dos Españas y de tal, al que ha querido enfrentarse Alberto Núñez Feijóo con esa oferta de pacto, ese decir, oye, ¿por qué no volvemos otra vez a los grandes acuerdos entre las fuerzas que representamos a la gran mayoría de los españoles, ¿no? Yo decía muy bien, muy bonito, era una frase estupenda, decía yo no he venido a insultar al señor Pedro Sánchez, yo he venido a intentar acordar cosas con él, Sí, ¿sabes? Porque él es representante de unos españoles que le han votado, que han depositado su confianza, como en el señor Núñez Feijóo. Es verdad que en estas elecciones más a Núñez Feijóo que al señor Pedro Sánchez, que es el primer presidente de gobierno que pierde unas elecciones después del primer mandato en toda la democracia, lo cual es significativo, ¿no? del desgaste que ha tenido y de ese entreguismo a los golpistas, a los proetarras que hemos estado viendo a lo largo de esta legislatura. Pero bueno, en cualquier caso, esa mano tendida, esa oferta de concordia de Núñez Feijóo, yo creo que sigue válida, creo que va a ser uno de los ejes de su discurso en el martes que viene en el Congreso, de eso estoy seguro, porque él sigue pensando que es la única salida a esta España, evitar la polarización, evitar el enfrentamiento de bloques y volver otra vez a la senda del diálogo, de tal, sobre todo porque hay, como hemos dicho antes, Joe,
problemas muy graves que están demandando ya soluciones, ¿no? Sí, iba a preguntar eso también porque me parece que la polarización, mucho de eso también viene de que la gente está sufriendo, que no, la economía está muy baja, los precios y la inflación hasta las nubes. ¿Es que Feijóo tiene algún plan para mejorar esa situación? Sí, él, en realidad, yo creo que él está pensando en lo que fueron históricamente los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fue en un momento de la transición en la que todos los grupos políticos se sentaron a establecer un plan de recuperación económica. Él es el que ha ofrecido a Pedro Sánchez, ¿no? A cambio de ese apoyo en la investidura, con ese plazo taxativo de 2 años. En 2 años yo convoco elecciones, pero tenemos ya unos fundamentos para tirar. Sobre el tema económico, evidentemente, yo no puedo decir más porque así lo ha demostrado, lo está demostrando la Comunidad de Madrid. Las políticas que viene aplicando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid son absolutamente decisivas y es muy importante que consigamos exportarlas en el nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque es una política de apoyo al emprendedor, es una política de bajos impuestos, es una política de eliminación de trabas burocráticas, es una política de apoyo a aquellos que más lo necesitan, pero con la certeza y la seguridad de quienes crean empleo, de quienes crean verdaderamente riqueza, son los emprendedores. Date cuenta que en España, o será en Estados Unidos, más del 90% del empleo y de la riqueza lo crean las pymes, las Sí, pequeñas iba y a decir medianas que empresas. también, bueno, por lo que me han contado mis amigos españoles, que es muchísimo más fácil en los Estados Unidos montar una empresa que en España, que hay un mogollón Claro, de permisos y hay que tener bastante pasta solamente eso para es, empezar. Y eso lo hace casi imposible para una persona, un emprendedor que no tiene mucho dinero y tiene que ahí, pedir préstamos y ahora mismo con lo que está pasando con la economía no hay préstamos, el banco no está dando esto préstamos es. a nadie. Sí, Así esto es que un círculo vicioso que vaya, pues eso, gripando toda la maquinaria. Ayuso aprobó una ley de mercado abierto, que esto es muy importante señalarlo en ese sentido. El que quiera venir de Valencia, de Cataluña, de Castilla y León, a montar su negocio en Madrid, le basta con las autorizaciones y las licencias que tenía ya de origen. No le vamos a exigir aquí que vuelva a repetir el papeleo y toda la tramitación burocrática, ¿no? Bueno, esto es tener presente que a ese protagonista de la creación de empleo y de riqueza hay que ofrecerle toda la ayuda del Estado y no todo lo contrario, que es primero criminalizarlo, perseguirlo, machacarlo a impuestos, a los autónomos, que se les ha subido la cuota. ¿De qué manera? Aquí establecemos pues un año que no tengan que pagar la cuota o está bonificada por la comunidad autónoma. Bueno, pues todo esto. Luego, las rebajas de impuestos. No, sí, las rebajas de impuestos son para los ricos, siempre nos acusan. Oiga, estamos haciendo rebajas de impuestos para que la gente pueda contratar a personas que cuiden de personas dependientes en sus domicilios. Estamos también bajando los impuestos a aquellos alumnos que quieran tener y estudiar un máster. Bueno, pues estamos intentando que la política fiscal, en vez de ser un lastre para el crecimiento y la generación de empleo, sirva de incentivo, ¿no? Eso es lo que progresismo, evidentemente, claro que es progresiva, claro, los ricos siguen pagando más que los que menos tienen, evidentemente, porque creemos en la progresividad. Pero bueno, creo que las fórmulas que se están aplicando en la Comunidad de Madrid, que hay que recordar que no era ni mucho menos la primera región española en dinamismo económico, pero es que lo es ahora, por delante de Cataluña. una Entonces, bueno, pregunta, sí. porque ya llevamos, ¿cuánto tiempo lleva España en la Unión Europea? ¿Como 30, 40 años?
desde el 86, si no me equivoco. Casi El 40 años. 86, 85, 86, ¿no? Sí, 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 sí. sí, ¿Y te parece que la Unión Europea ha tratado bien a España? Porque parece muchas veces que se han aprovechado los países ricos, como Alemania, hasta Francia, de los países del sur, como Italia, Grecia, España, sí, y claro, las cosas que eran más baratas en España, como el aceite de oliva, el vino. Han subido todos los precios porque hay que tener los precios sí. iguales por toda la Unión Europea. ¿Valió la pena unirse a la Unión Europea? Porque mira lo que ha hecho, no sé lo que ha hecho Inglaterra o el Reino Unido, si ha Sí, salido bien o no. Ahora se han arrepentido bastante de salir, pero porque básicamente están aliados, pero es que ha sido, lo ves, bueno, es un sí. experimento que va al futuro, pero ¿te Bueno, parece que ha sido un éxito hasta ahora o que es un experimento yo, que... ¿Sí? tendría una visión positiva, moderadamente positiva, del papel de la Unión Europea. Es verdad que hasta hace muy pocos años hemos sido beneficiarios clarísimos de ayudas europeas. Ahora posiblemente con las últimas negociaciones estemos ya siendo de los que aportan, ¿no? Que aportan más de lo que reciben. ¿Pero Eh, eran ayudas o préstamos? Como muchas veces piden la austeridad después, ¿no? No, ayudas, sí, Ay, ayudas, pues bueno, también con un sentido, ¿no? Que también se ha criticado, pues a la desindustrialización, sí, se le carga a la Unión Europea bueno, pero es que esto nos ha costado deshacernos de los altos hornos, deshacernos de la industria pesada, de tal, que hubo que reconvertir, eso lo hizo el Partido Socialista en tiempos de Felipe González, eran exigencias de tal, pero había también una realidad que dejaban de ser industrias viables, ¿no? Bueno, pues hay dos modelos que tienes que confrontar y elegir cuál es con el que te quedas, ¿no? El seguir manteniendo industrias subvencionadas, como había un chiste de el chiste que había en la Unión Soviética, ¿no? Decían, no, sí, nosotros, no, eso era en Polonia, bajo el comunismo decían, no, sí, nosotros, el Estado hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos. sí, sí, Por cierto, tenéis un presidente Reagan que contaba unos chistes fantásticos de la Unión Soviética, creo que hasta el propio Gorbachev se partía de risa, ¿no? ¿Cómo decía? Bueno, el que va a comprar un coche sí. y le dicen, bueno, pero el coche lo tendrá dentro de 20 años. Bueno, pero ¿qué día? ¿No? Pero ¿y qué día? ¿Cómo? ¿Por qué le...? Creo que es así, ¿eh? Yo suelo destruir y destrozar los chistes. Dice, bueno, ¿y por qué el viernes a las 4 y tal quiere usted ahora? Dice, no, porque ese día es cuando me viene el fontanero. Bueno, soy un destrozador, destripa chistes, pero bueno, disculpa. No te Bueno, preocupes, que todos los chistes que conozco yo son demasiado verdes para nuestros oyentes, creo. así. Vale. Pues Sí, yo creo que hay muchos paralelos entre los años 30 y hoy día, especialmente cuando se habla de la economía, porque mucha gente está en paro. Bueno, al menos en los Estados Unidos tenemos mucha gente viviendo en las calles, especialmente en las ciudades grandes, y hemos llegado a un punto bastante preocupante en eso. mm, Hablando un poco más de la guerra civil, porque yo sé que has escrito sobre esa época también. Me estabas contando que conociste al señor Wolf, que era un soldado en la sí, Legión de Lincoln, ¿no? eso es, el último comandante del batallón Lincoln, Wow. de voluntarios norteamericanos en la guerra civil. Yo tuve ese privilegio de conocerle en Madrid, en una de las visitas que hizo. Yo fui buscándole y me ayudaron una asociación de amigos de las brigadas internacionales de Rivas hacia Madrid a contactar con él. Y yo estaba escribiendo un libro que tengo publicado desde hace años sobre la deserción en la guerra civil.
los desertores de la guerra civil. Y un capítulo lo dediqué a los desertores extranjeros, entre ellos los voluntarios de las brigadas internacionales. Es un fenómeno que, como ocurre entre las fuerzas españolas, incluso las italianas y las marroquíes, fue muchísimo más, muchísimo más recurrente de lo que hasta ahora se había podido estudiar o valorar. Y bueno, él tiene un caso muy particular porque tiene una novela, se llama Another Hill. Para mí es una de las grandes novelas de la guerra civil. Te diría que incluso supera a Por quién doblan las campanas de Hemingway, en cuanto a que es por supuesto una novela autobiográfica, pero de una honestidad extraordinaria, ¿no? Y él, Milton Wolfe, que es un comandante, un tío valiente, un tío que viene aquí a luchar por sus ideales, tiene un peso que intenta resolver en esa novela, que es el asesinato de un miembro de su unidad, Bernard Abramowski, que es asesinado después de intentar desertar en 3 ocasiones. Bernard Abramowski es neoyorquino, viene a la guerra de España con otros 3 amigos y ve caer uno detrás de otro a sus amigos, con los que, por cierto, tenía un grupo de música que amenizaba la vida en el frente a sus compañeros, ¿no? Entonces, es un hombre roto, que no ve más que el horror de la guerra, ¿no? Se ha enfrentado a la muerte de sus amigos, quiere volver a España, huye una vez, lo detienen, huye una segunda vez, lo vuelven a detener, y a la tercera, cuando lo detienen, el comisario político de la unidad le da órdenes a alguien de que lo asesinen, de que lo ejecuten, sin juicio ni nada. Hay unas memorias de la guerra civil de otro voluntario norteamericano, que es Harry Fisher, del que te he comentado, sí, que dice que llega a su choza, a su tienda ahí en el frente, un oficial y le pide que lo mate él, a Bernard Abramowski. Y Harry Fisher le dice: yo no he venido aquí a matar norteamericanos. Entonces hazlo tú, si tanto que te interesa, pues mátalo tú. Y al final debe ser este el que lo mata. Milton Wolfe sabía perfectamente quién era, no me quiso dar el nombre, evidentemente, pero sí que contó que lo llevó a una esquina de las trincheras, como engañándole de que ahí tenía que hacer la guardia aquella noche, y le desterrajó un tiro en la nuca, ¿no? Bueno, pues es una novela que está contado esa doble dimensión épica, heroica del propio Milton Wolfe, en contraste con la de este hombre que tiene el alma rota, que tiene ya un miedo pavoroso, el dolor de la muerte de sus compañeros. Es una novela absolutamente humana, profundísimamente humana. Parece que alguien como Milton Wolfe, con un compromiso político, ideológico, ¿verdad?, de militante del Partido Comunista, pues te iba a hacer una novela llena de consigna y de propaganda, ¿no? Y lo que te hace es una novela desgarradoramente humana, ¿no?, sobre la guerra civil. Bueno, Milton Wolfe, pues ese interés por encontrar a Milton Wolfe y preguntarle sobre esto, y él además estuvo absolutamente amable, no dejó de responder a todas mis preguntas. Una de ellas me llamó mucho la atención, una de sus respuestas, porque decía: es que la gente no sabe lo que es la guerra. La gente no sabe lo que es la guerra, hasta los detalles más insignificantes. Yo, y perdona por la... es que no te acostumbras a limpiarte el trasero con piedras, decía él, ¿no? Hostias. Es que no teníamos papel higiénico. Yo luego, estudiando en papeles y tal, he encontrado algún testimonio de brigadistas internacionales que utilizaban las octavillas que les enviaban los franquistas para que se entregaran, y decían: eran de un papel suavísimo. Y nos hicieron un gran favor, porque tuvimos cubierta esa necesidad durante varios días, ¿no? O sea, que se limpiaban el trasero literalmente
con las octavillas que les mandaba Franco para que se pasaran a sus filas, ¿no? Estas son también esas anécdotas de la guerra civil, bueno, pues que también son anécdotas humanas que te descubren esa vertiente de humor, ¿no? Hay cosas, pues, afortunadamente, que también tienen mucha gracia, ¿no? Del hombre situado ante las situaciones más extremas, pues es capaz del mayor de los horrores o de repente sacarte una gracia o un chiste verdaderamente pues muy alentador, ¿no? Muy enriquecedor. La guerra civil, bueno, pues estamos en una situación en la que nos hemos vuelto a acordar de las consignas y nos hemos olvidado de las personas. Y tristemente, aunque nosotros oficialmente no estamos en guerra, pues hay la guerra proxy de Ucrania, hay gente y hay golpes de Estado que hemos tenido en África recientemente y Sí. yo creo que eso no va a parar porque la verdad es que los africanos están hartos de que los europeos y los americanos se aprovechan de ellos y mucho del empuje. Bueno, me ahora están parece. los chinos, ¿eh? Ahora China ha Sí. entrado a las industrias extractivas con grandísima fuerza, también en Iberoamérica, ¿no? Hay una cosa que sí, que parece tremenda, ¿no? Que no aprendemos nada, no aprendemos nada. Después de lo que hemos visto en 2 guerras mundiales absolutamente devastadoras, no solo en Europa, ¿no? Pero sobre todo en Europa, la Guerra Civil Española, y ver, como muy bien dices tú, a las puertas de casa otra vez las mismas imágenes, los niños, las mujeres. Bueno, pues es una cosa espantosa, ¿no? No sé. Sí. Ahí tenemos un equilibrio bastante complicado, ¿no? El equilibrio geoestratégico hoy, bueno, entre Rusia, China, no sé si Sí, Estados dicen Unidos está que, bueno, verdaderamente siendo consciente de lo que tenemos. sí, estamos arriesgando una tercera guerra mundial y ahora con nucleares, que es una cosa de miedo que nadie Sí, quiere sí, tener. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver, porque ya sabes que en el año que viene nosotros en los Estados Unidos vamos a tener elecciones también y yo creo sí, que la cosa va a cambiar, pero hasta entonces yo creo que no termine la guerra. Pero la guerra va a seguir mientras seguimos mandando dinero y ya. estamos mandando tanto dinero mientras nuestra propia población no tiene dinero, están sufriendo. Aquí en los Estados Unidos no tenemos infraestructura, o sea, las autopistas, tenemos puentes que se están cayendo, gente viviendo en las calles, mientras mandamos billones de dólares al extranjero. Y la verdad es que, ¿qué es lo que estamos protegiendo? A ver, Vamos a ver. deberíamos tener una política más efectiva a la hora de decirle a Rusia que salga de ahí, de Ucrania, que se retire, que él es el que ha violado la legalidad internacional, la soberanía y el territorio de Ucrania y que se retire, ¿no? No sé qué pretende con este mantenimiento. Ya creo que llega la guerra ya a ser una guerra de posiciones, una guerra de trincheras, como fue ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial allí en Flandes, en Bélgica, en Francia. Bueno, pues verdaderamente habría que cortar esto decididamente, ¿no? Lo que es terrible, y era lo que hablábamos antes, es bueno, pues el impacto informativo y el impacto en nuestras vidas y te levantabas por la mañana y te acostabas por la noche siguiendo las noticias de la guerra de Ucrania, ¿no? Y bueno, pues incluso ya la preponderancia que tienen nuestros informativos y en nuestros medios, ¿no? Pues se va rebajando, ¿no? Se va diluyendo y el drama y el horror sigue ahí, ¿no? Bueno, no sé, creo que es un tema como no para filosofar, no me gustaría que se entendiera de esta manera mis palabras, pero verdaderamente parece mentira que en la política internacional no haya una decisión, una actitud decidida a terminar con este error, ¿no? Pues hablando del informativo y todo eso, hay un problema, me parece que está pasando en España también. Yo sé que en los Estados Unidos, en el mundo de habla inglés, la censura es un problema muy grande con los medios tradicionales, porque todos son corporaciones
Así que censuran a gente que no va con la narrativa oficial. Ahora están haciendo, no sé si has seguido las noticias en el Reino Unido contra Russell Brand, que le han quitado bueno, no puede monetizar sus cuentas YouTube y ahora están intentando hacer lo mismo en otras cuentas y también atacar a cualquier empresa que le patroniza. ¿Qué piensas de Sí. eso? Porque eso me parece falta de... Porque cada uno puede que tenga razón él o no, pero yo creo que debe tener la libertad de expresión, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, estamos un poco no un poco, estamos en la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? De un modo de pensamiento del que no te puedes desviar, casi de manera inquisitorial se te persigue, se te condena, ¿verdad? Y se te penaliza, ¿no? Bueno, pues esto es en lo que estamos. Aquí, entre tanto, bueno, pues en las elecciones se dieron algunas circunstancias que te habrán sonado, Joe. Bueno, lo utilizaron mucho, hicieron mucho ruido de que el PP y Vox estaba censurando. Se cometieron unos errores bastante ingenuos. Pues llegaban nuevos gobiernos municipales a una ciudad y decidían pues suspender la programación que estaba contratada ya. Y claro, entonces te venía el caso, por ejemplo, de una obra sobre Romeo y Julieta en el Ayuntamiento de Jaén, que caía del cartel, gran escándalo, el PP censura, pero vamos a ver, si Romeo y Julieta se estrenó esa misma obra, con esa misma producción, se estrenó en un teatro de Madrid con un gobierno del PP, o sea, censura no es. Entonces, quiero poner esto de relieve porque aquí muchas veces jugamos a cosas muy tremendistas para despistarnos verdaderamente de lo que está ocurriendo, que es eso, que es bueno, que la gente no se atreve a expresar su pensamiento, pues porque te ponen en el punto de mira, ¿no? Y esa es la verdadera censura que se está ahora ejerciendo, ¿no? Lo decía muy bien Albert Boadella. Albert Boadella, enjuiciado después del franquismo, antes de la democracia, por su obra, una obra, bueno, decía que había insultado a la Guardia Civil y tal. Bueno, pues es un señor que te dice que hoy tiene menos libertad para expresarse que antes, ¿no? Y es una de las grandes figuras de nuestro teatro, ¿no? Albert Boadella y tantos otros. Nacho Cano, el cantante de Mecano, hace poco acaba de decirlo también. Esto parece, no sé, que esto es peor que la dictadura de Franco, que ya es arriesgarse a decir esa comparación, ¿no? Pero bueno, Nacho Cano es compañero mío de colegio, nosotros vivimos esa época del final del franquismo, éramos niños, o sea, pues Sí, sí. 63, Franco muere cuando tenemos 12 años, ¿no? Y bueno, y nosotros es verdad que nos beneficiamos de esa efervescencia y él tenía un grupo musical y tal, luego ya creó Mecano, pero vivimos esa efervescencia de lo creativo, de la música en el Madrid de la movida, ¿no? Que luego también tuvo su otra cara, ¿no? La cara de la droga, de muchos compañeros, muchos amigos conocidos, pues muertos por la droga, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos viviendo esa situación y tenemos que ser muy firmes, ¿no? en la defensa de la libertad de expresión. Yo creo que es una de las... Porque la libertad de expresión es la consecuencia de la libertad de conciencia. Sí. Y si anulas la libertad de expresión, la libertad de conciencia, sí, al final queda reducida en tu cerebro, tú piensas lo que quieres libremente, pero no puedes expresar esa libertad de conciencia, no la puedes ejercer, ¿no? Bueno, Sí. pues es un verdadero problema. Pues sí, aquí en los Estados Unidos la situación con la televisión es un poco distinto a en España, porque en España tenéis, bueno, tenéis las cadenas privadas que son de Sí, suscripciones, ¿no? Pero también tenéis Radio Televisión Española, cosas que pagan los impuestos, sí, ¿no? Pues por aquí
todo se paga por patronizadores, y así que con las redes sociales, con el internet, ahora hay muy poca gente viendo la televisión tradicional. Y Ajá, por eso yo creo que también los medios están en pánico porque se están muriendo sí. bastante rápido. Eh, Ujú, los noticieros que sí, hace 10 años tenían muchos televidentes, ya todo el mundo lo fíjate. ve en sus teléfonos o en sus ordenadores, y ya no estamos en otra época. Pero por Además, eso también, consumo muy rápido, ¿no? No el exacto, sí, sí, periódico, la revista, ¿no? Que te daba ese momento de sosiego, de calma, de leer opiniones, de informarte a fondo de algunos asuntos, ¿verdad? Bueno, pues ahora todo es verdad que se reduce a un titular, a un tuit, ¿verdad? O a lo que haga alguien en TikTok, ¿verdad? Ese es el nivel de información que se está ahora generando y consumiendo, ¿no? Y verdaderamente sí, los periódicos en papel en España, vamos, yo he hecho periódicos, yo he trabajado en un periódico en ABC y hemos llevado 160 páginas, sí, o sí. sea, en algunas ediciones, 160 páginas de periódico, lo normal podía ser 120, 140, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces era un formato más pequeño y con grapa además, ¿no? Y, y verdaderamente pues ahora ves los periódicos del país y son verdaderamente muy delgados, con muy pocas páginas, y es verdad que cargan mucho en las páginas digitales, ¿no? En el formato web y Sí. tal. Ese es un ¿Todavía trabajo salen los además. periódicos tradicionales impresos o solamente en las redes? No, o sea, siguen siendo impresos. Sí. Luego hay otros que no, que nacieron digitales y se mantienen digitales, pero es verdad que los históricos, por llamarlo así, de papel siguen teniendo sus ediciones de papel, pero ya te digo, cada vez más delgaditas, más tal. Es muy interesante el trabajo del periodismo en las web. Yo ya me lo he perdido porque yo ya no trabajé en el periódico cuando vino la revolución, digamos, digital, pero me parece un trabajo muy interesante que mantiene la tensión de las redacciones. Entiendo que tienen que estar a la última, renovando, reactualizando continuamente. Eso también hace la profesión muy apasionante. Posiblemente el sitio donde mejor me lo he pasado trabajando en mi vida ha sido en una redacción de periódico, ¿no? Sí, sí. Y mucha gente se sorprenda que yo pueda estar escribiendo rodeado de 20 personas hablando alto y riendo y de tal. Y digo, esto para mí es una broma. Yo he trabajado en una redacción con 300 personas Sí, 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 y, sí. y tú tenías que hacer tu página y tu trabajo, ¿no? Tu columna, ¿no? Llegabas pues Sí, eso, llegabas de un acto de tal, bueno, venga, pues 2 páginas, ¿cómo que 2 páginas? sí. Y tú, En 10 como yo, minutos, ¿no? a lo mejor, Sí, bueno, has visto muchos cambios en esta vida, porque, bueno, yo sí. nací en España, para que sepas también, y asistí al En colegio en dónde, Madrid. perdona? En Madrid. En- sí, fíjate, Sí, qué sí, 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 bueno, de qué padres bueno. estadounidenses, pero Sí. y también asistí al colegio en el Ajá, 80 en Madrid, pero he visto también y tengo un amigo que es periodista en Granada, he escrito crónicas sí, de música en Granada, y él me contó ajá, también de todos los cambios que han habido, que cuando prohibieron fumar sí. dentro de la oficina, que fue un cambio Ah, sí, grandísimo también, ah, ¿no? Que, sí. Bueno, yo que soy, a ver, yo soy un fumador que no fuma. sí, 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 sí. Yo dejé de fumar en 2014. Me dio un infarto al año siguiente, que lo Uf, cual suele ser bastante habitual, sí, sí. pero yo creo que esa fue una gran conquista, lo de no permitir fumar en interior, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora yo que soy cardiópata y tal, pues verdaderamente lo agradezco. Mira, es una de las cosas, y siempre lo he dicho, ¿eh? Del presidente Rodríguez Zapatero, que fue un desastre a mi juicio en España. Estuvo 4 años dividiéndonos y enfrentándonos y otros 4 años arruinándonos, pero tuvo unas
una serie de cuestiones que fueron muy acertadas, ¿no? Lo de dejar lo del tabaco, lo del carné por puntos, el carné de conducir por puntos, creo que también fue muy importante a la hora es un buen instrumento de rebaja de la siniestralidad, y por supuesto la creación de la unidad militar de emergencias, ¿no? que ha hecho pues verdaderamente unos trabajos y una labor absolutamente impresionante, meritoria, esforzada, sacrificada en momentos muy duros que hemos atravesado en España, ¿no? Bueno, pues esos son 3 aciertos que yo le otorgo a Rodríguez Zapatero dentro de una general crítica a su mandato, ¿no? Dicen que Pedro Sánchez ha venido a hacerlo mejor, ¿no? A Rodríguez Zapatero. Bueno, la cosa es que, y me Mis amigos parece que, socialistas me matarán. ya, sí, me parece que los tengo como los tengo en Podemos y he tenido muy buena relación, que esa es una de las cosas bastante tristes y chocantes, ¿no? Que nosotros, los políticos, tengamos buena relación con la gente con la que trabajamos de otros partidos. Pues yo trabajaba en el Ayuntamiento de Madrid, en la Asamblea, y verdaderamente la relación, oye, más allá de las diferencias de posición ante determinadas cuestiones o soluciones que se puedan plantear a algún problema, las relaciones personales son absolutamente corteses y bien, y verdaderamente eso tiene un gran valor. Es una pena que se transmita, en cambio, a la opinión pública esa idea del enfrentamiento sin tregua con el rival político, con el adversario, cuando verdaderamente, ya te digo, desde esa perspectiva liberal que sigo reclamando y que muchos seguimos defendiendo, el valor que te da el otro a tu propia manera de ver la vida es muy impresionante. Me decía un concejal de Podemos, al que tengo gran aprecio, en el Ayuntamiento de Madrid, pues debíamos andar por la misma edad, debemos andar por la misma edad. Y no sé, comentando qué problema había, qué tal, me decía, mira, Pedro, yo no tengo edad ni para ser fanático. Es que me gustó muchísimo, de verdad que es una persona a la que tengo un gran aprecio. Tuvimos una muy buena relación, además los dos sabíamos muy bien que nuestro trabajo consistía en agarrar los problemas ¿sabes? Por los cuernos. Oye, si yo veía que él iba bien y tal, le apoyaba. Oye, pues mira, si no me parecía bien otra cosa que había hecho, se la criticaba. Pero bueno, esto es como tenemos que llevar la política, ¿no? Esta política de trincheras, pues verdaderamente no lleva a nada, ¿no? Sobre todo porque la imagen es muy fácil, pero en una guerra de trincheras, de bandos, quien queda en tierra de nadie es la inmensa mayoría de la población, que está esperando que de un lado y de otro, oye, ¿por qué nos dedicáis a lo que os tenéis que dedicar, ¿no? Bueno, yo total. creo, y permíteme un minuto de publicidad, Sí, sí, sí. pero sí considero, y se lo he dicho a ella, y le he dicho que tiene que mantener esa línea. Creo que hay una persona hoy que pone los problemas encima de la mesa, los pone con toda la cruda realidad de lo que tenemos, y esta es Isabel Díaz Ayuso. Creo que se demostró ya en la pandemia que ella da la cara por los problemas. Hoy, últimamente, con la DANA, los efectos de estas tormentas tremendas que hemos tenido en Madrid, pues lo mismo, ha dado la cara desde el minuto 1, y es una mujer que no tiene ningún reparo en sacudir conciencias de tenemos que enfrentarnos a este problema, al problema de las adicciones. Por ejemplo, es un problema que está ahí, que flota en todas las... no que flota, está bastante escondido, oculto, pero que aflora luego en multitud de otros problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la siniestralidad de tráfico y tal. Bueno, pues es un tema que ya quiere abordar, ¿no? Hay que coger por los cuernos. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer los políticos, ¿no? Hablar de los problemas sin tapujos, ofrecerle a la sociedad las soluciones que consideramos que pueden ser viables. Ya sabemos que oye, el presupuesto es limitado, pero también hay un arte que es el de priorizar, ¿no? El decir dónde tengo yo que marcar
aquí más acusadamente el interés presupuestario en este problema o en otro, ¿no? Bueno, a eso nos dedicamos, a eso nos tenemos que dedicar y no a crearle problemas artificiales a las personas, que vamos a ver, que la gente tiene ya las vidas muy complicadas, Sí. para que además la superestructura política esté solo pensando en generar más problemas y para apartarse de Sí, y los muchas problemas que veces hay. eso es teatro también, porque la verdad es Sí, que muchas veces se le acusa a alguien de una cosa o alguien se ofende, pero se ofende de una forma muy dramática. Cuando vamos, eso es. eh, en privado sería otra cosa. Sí, 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 desafortunadamente aquí en los Estados Unidos siempre ha sido, al menos en las ciudades grandes como donde estoy yo, en California, o eres de izquierdas o de derechas, pero claro, siempre he encontrado con mis amigos españoles que podemos discutir. Tengo amigos de derechas, también de izquierdas, y claro. podemos discutir y hasta gritar e insultar. Apoyas asesinos, eres un hijo de puta. Pero luego, al terminar la Ya, conversación, venga, macho, dame un abrazo que me tengo que ir. Y ya. llevamos la amistad. Y yo creo que eso es una cosa importantísima porque todos, yo creo que todo el mundo quiere lo mismo, quiere una vida buena, prosperidad, un futuro para los Sí, niños, y solamente tenemos otras maneras pensadas en que llegar a ese camino. eso Así es, que eso es es. una cosa muy triste, pero yo creo que tenemos más todos en común que en contra y hemos de... Completamente. Sí, 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 nosotros lo decimos así, es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? total. Evidentemente, Sí, sí, evidentemente. sí, Y luego, sobre todo, ayuda ese respeto al marco que nos hemos dado todos, el marco de convivencia que lo establecen las leyes. Quieras que no, pues sí, es que las leyes, además son leyes, pues al final pues, lo hacen nuestros representantes, pero vienen a ser la expresión de la voluntad popular. Oye, si creemos en el parlamentarismo y esto, pues esta es la consecuencia lógica, democrática de unas elecciones, ¿no? Que tú eliges a las personas que luego van a legislar y a poner el marco de nuestra convivencia en sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahí está, si no nos salimos de ese marco, que evidentemente que las leyes se pueden cambiar, no son inamovibles, no son estáticas, la sociedad cambia, las leyes tienen que cambiar, pero sobre todo algo tan importante como es la Constitución, la Carta Magna, de la que emana todo el ordenamiento que nos somete a todos, ¿no? Ese imperio de la ley que nos somete a todos, pues es vital, es que es absolutamente. Y en España estamos en ese momento, volviendo a lo del principio, sí, estamos por decidir si verdaderamente puede haber alguien por encima de la ley. sí, Alguien sí, sí, que ha sí. violentado, que ha violado la ley y que ha cometido un delito, puede ser verdaderamente agraciado con la impunidad porque alguien necesita de sus votos para seguir gobernando. Es que verdaderamente el planteamiento es tan básico, es tan elemental que ojalá lo vaya entendiendo cada vez más gente. Eh, yo tuiteaba mi deseo de asistir a la convocatoria, como he asistido y tal, en los días precedentes. Bueno, pues las respuestas eran unos ataques de troleo verdaderamente llamativos, ¿no? Y cuando estás diciendo, pero si es es tan obvio que debíamos estar todos de acuerdo en que esto no se puede, es una línea roja que no se puede pasar, porque es que si no, ya nada tiene sentido, ya es el imperio de la arbitrariedad, el imperio del capricho del que está en el poder, porque ya decide por él, si por sí mismo, lo que está bien y lo que está mal, a quién hay que perseguir y a quién no, a quién hay que cargarle un delito y a quién hay que exonerarle de ese delito. Pero es que un representante democrático no se puede arrogar esas potestades, porque deja de ser democrático. Porque lo democrático es sostenerse o someterse, mejor dicho, al imperio de una ley que es igual para todos. Entonces,
Estamos en lo elemental. Es lo más impresionante, que esta democracia avanzada, plena, firme, pues estemos ahora en estas. Y no he visto las encuestas. ¿Crees que la mayoría de la población está de acuerdo en eso, en castigar a Puigdemont? Bueno, hoy salió una encuesta en Vox Populi diciendo que el 65% de los votantes socialistas estaba en contra de la amnistía. El 65%. Es una noticia que yo hoy, con la que he respondido hoy a quienes me criticaban por asistir a la manifestación. Diciendo, es que no soy yo solo, no somos solo los del PP y los de Vox, ¿no? Es que incluso el 65% de los socialistas, según esa encuesta, estaba a favor de no conceder la amnistía y de ir a elecciones. No te digo que el 65% dijera que había que investir a Feijóo como presidente del gobierno, pero por lo menos ponían un tope, diciendo, no, la amnistía no. Si eso, repetimos elecciones. Pues bueno, vamos a ver. La repetición de elecciones está ahí y a mí ya me lo dijo un taxista el viernes antes de las elecciones. Dijo, vamos a repetir elecciones. Y me quedé con el dice, y este señor, digo, ¿a usted le interesa mucho la política? Dice, sí, la sigo muchísimo, la sigo muchísimo. Dice, pues porque me ha dado usted un diagnóstico en el que yo no había caído. Es verdad que estábamos muy confiados en el triunfo de Feijóo por una mayoría muy sólida. No conseguir a lo mejor la mayoría absoluta, que yo sí lo pensé, pero erré, me confundí, pero sí que con el apoyo de Vox y sí que podíamos conseguir esos 176 y unos poquitos más, ¿no? Bueno, pues las expectativas no se cumplieron y en esas estamos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Creo que España merece la pena, creo que merece la pena que todos pongamos nuestra parte para conseguir rebajar esa tensión, esa polarización. Bueno, vamos a intentarlo. Yo siguiendo el propósito de Feijóo, que es esa voluntad de pacto, esa voluntad de salir adelante con grandes acuerdos de Estado para enfrentar y afrontar los problemas que tenemos por delante, sin decidir, oye, somos mejores unos que otros. No, si es que ya no se trata de eso. Es que la gente está esperando que la política verdaderamente se ocupe de sus problemas, ¿no? Que para eso nos pagan, ¿no? Para eso pagan sus impuestos, oye, pues para intentar que esto avance y no que vaya para atrás, que ahora, pues con esos datos de lo del poder adquisitivo, pues parece que es evidente que estamos en un camino hacia atrás tremendo, ¿no? De la economía, del tejido social y todo. Bueno, pues ese empobrecimiento de la sociedad española, pues verdaderamente es muy preocupante, ¿no? Por todos los problemas derivadísimos, problemas gravísimos derivados de ese empobrecimiento, ¿no? Que los conocemos todos. Sí. Bueno, yo quisiera agradecerte, Pedro, que ha sido fascinante y quisiera invitarte que vuelvas también después de las elecciones y así mi socio también te puede hacer preguntas que él seguramente tendrá su lista y todo. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Yo estoy en Twitter solo. Sí. Mi tweet es @corralcepedro. Y nada más, soy bastante tímido para estas cosas. Pues otra vez te agradezco muchísimo y nada, encantadísimo. Bueno, tengo un blog también que ya no sé cómo se llama. Sí, Acotaciones de un escribiente. Lo tengo un poco parado, hace mucho que no meto ninguna entrada. Son pequeñas microhistorias de la guerra civil que investigo y lo tengo parado porque me estoy dedicando ahora a escribir un libro, a investigar sobre un periodo de la guerra civil y un personaje muy peculiar, que es el delegado de Cruz Roja Internacional en Madrid entre septiembre y diciembre del 36.
lo que es su labor humanitaria y tal. Bueno, pues estoy investigando sobre esta figura desconocida, olvidada. Murió en Suiza a los 84 años, en el año 91, olvidado de todo el mundo, y verdaderamente es muy encomiable. Era un médico pediatra de 29 años que decide venir a Madrid como delegado de Cruz Roja Internacional a intentar buscar fórmulas para humanizar la guerra, para aliviar el sufrimiento de la población civil, cuidar a los presos, atender a los presos que estaban detenidos en las cárceles. Bueno, todo es una figura verdaderamente, creo que es de las que deberíamos recuperar en este momento de tanta revisitación de la guerra civil. Bueno, pues es el ejemplo de alguien que acudió a la guerra civil no a pelear, no a tal, sino a aliviar el dolor que produce una guerra, que es la peor de todas, la guerra civil en la población, ¿no? Bueno, pues ahí queda su nombre, Georges Seny, y con una historia bastante peculiar que me está encantando rescatar y que espero que pueda interesar también a los lectores y a los aficionados al estudio y a la lectura sobre la guerra, los temas de la guerra civil, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, 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 yo quiero leer Pues ese ha sido libro. un placer, Joe. Me encantará coincidir con Fernando en una próxima y seguiremos Eso, a pues vuestra muchísimas disposición. gracias. Eso, muchísimas gracias y estamos Gracias en a vosotros. contacto y para los oyentes, hasta la próxima.